En la mañana de hoy vamos a iniciar una serie nueva. Y en esta ocasión, mis amados hermanos, mi intención es salir un poquito del entendimiento individual del discipulado. Un poquito. Para que nos enfoquemos en un entendimiento un poquito más corporativo. Y quiero que veamos la vida del discípulo en el contexto de la iglesia local. Y para eso nos vamos a quedar en el Nuevo Testamento, específicamente en la epístola a los Efesios que pudimos leer hace un momento. La serie la hemos titulado, ahora me ha gustado ponerle título a la serie, no sé por qué, pero la hemos titulado Una iglesia para la alabanza de su gloria. Y es mi intención, hermanos, que al ir a través de la carta a los Efesios podamos entender aún más lo profundo de la vocación de creyentes que tienen cada uno de los discípulos del Señor. Y el propósito de la serie es triple. Y creo que puse 3 diapositivas ahí para mostrarlo. El primero es que buscamos que como iglesia podamos ver y comprender cómo nuestra unión con Cristo moldea nuestra unión los unos con los otros. Lo segundo en esta serie que quisiera mostrar es cómo dicha unión con Cristo moldea y dirige la manera en que el creyente ve el mundo y cómo vemos nuestras relaciones con los demás. Y en tercera instancia, el propósito de esta serie es cómo mostrar cómo nuestra unión con Cristo afecta de manera consciente e intencional nuestra manera de vivir la vida cristiana en la práctica. Esa es la intención del apóstol Pablo, de hecho. Pablo se enfoca aquí, gracias mi amado hermano, en la práctica de la vida cristiana. Sin embargo, es importante que podamos notar todos, mis amados hermanos, que lo que Pablo enfatiza de esa práctica es que el corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser debe estar invertido completamente en esa práctica. Por eso vamos a ver que en los primeros capítulos, capítulo 1, 2 y 3, vamos a ver una descripción muy emotiva, digámoslo así, por parte del apóstol Pablo de lo que es nuestra salvación, con la intención de que usted y yo que leemos a Pablo podamos decir, wow. Mi intención, hermanos y hermanas, es que al concluir esta serie y ustedes se miren el uno al otro, no vamos a hacer ninguna coreografía hoy, puedan decir gloria a Dios por su obra en la iglesia. Eso es lo que Pablo quiere hacer. Debemos estar levantados en asombro. Y ese asombro no es de un día para otro, es un asombro continuo, porque las profundidades del Señor son eternas. Efesios capítulo 3, versículo 18, habla del deseo del apóstol. La intención del apóstol y la mía también es que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Y es por eso, mis amados hermanos, antes de dedicarse a decir cómo se debe vivir la vida cristiana, especialmente en nuestras relaciones interpersonales, Pablo quiere que veamos que la hermosura del Evangelio
debe ser una realidad consciente en su corazón y en el mío. La prueba está, hermanos, que los primeros 3 capítulos están dando o relatando verdades. Gramaticalmente hablando, está casi todo en el indicativo. Pablo está dando verdades. Y en el único momento en el que dice, en los primeros 3 capítulos, que hay que hacer algo, es en el capítulo 2, versículo 11. Acompáñenme a mí, ahí. Y es un mandato a recordar. Mire lo que dice Efesios 2:11. Por tanto, acordaos, ese es el verbo en el imperativo, esa es la orden aquí. Acuérdense de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Cuál es el mandato hasta aquí en el capítulo 2? No vamos a llegar aquí hoy, pero la intención es que puedan ver que ellos debían recordar lo que eran en contraposición de lo que son. ¿Y por qué estoy haciendo este énfasis, mis amados hermanos? Porque como ya lo hemos mencionado, algunos somos fanáticos de lo que yo llamo el cristianismo microondas. Dime qué tengo que hacer y lo hago. Dame reglas a seguir. 1, 2, 3, yo hago todo eso, ¿cierto? Así estilo joven rico. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo tiene en mente. Eso puede ser inclusive peligroso, mis amados hermanos, como vimos en el Sermón del Monte. Y aquí lo vamos a observar. Por ejemplo, a algunos les gusta adelantarse hasta el capítulo 4, 5 y 6. Y a algunos esposos les gusta recitarle a su esposa: sométete porque yo soy tu cabeza. Y usted se lo podrá recitar todo lo que usted quiera, mi amado hermano. Pero si el evangelio de Cristo no es una realidad consciente en el corazón de ella o el suyo, usted repetirá y no va a suceder absolutamente nada. Por el contrario, algunas esposas agarran el texto y dicen: mira, tienes que amarme así. Y usted se lo podrá repetir toda la vida. Pero si él no es consciente de la obra redentora de Cristo, si él no ha experimentado el amor de Cristo, es imposible que él te ame así. Y por ende, aquí voy a hacer una pequeña cuña, ustedes me disculpan, siempre aprovecho para hacerlo. Por eso, el yugo desigual es un problema. Algunos dicen: yo lo voy a convertir. Usted no puede convertir a nadie, como vamos a ver ahora. Y 2, esa persona no conoce el amor de Cristo y por ende es imposible que lo amen como Él. De modo que yo no solamente debo enfocarme en repetir vacíamente las reglas que veo en la Escritura. Si el evangelio no es una realidad consciente en mi corazón, no logro absolutamente nada. Y hermano, esto aplica con todas las demás relaciones, en mi trabajo, con mis hijos, en cualquier relación. Puedo simplificarlo de la siguiente manera, mis amados hermanos. No existe manera humana de vivir los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios si no entendemos los capítulos 1, 2 y 3. Por lo menos no de una manera que traiga la alabanza de la gloria de Dios. Y esto es lo que vamos a observar en las primeras semanas de nuestra serie, mis amados hermanos. Hoy vamos a ver la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso de observar la obra de Dios en medio de ellos y alabar al Señor por lo que ha hecho. Porque él conocía la obra del Señor en medio de ellos. Miren el versículo 15 del capítulo 1 de Efesios, por ejemplo.
Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo era consciente de todo lo que eran los efesios. No solamente los efesios, sino el resto de las iglesias a la cual esta carta está dirigida. Mis amados hermanos, las palabras del apóstol Pablo ilustran las palabras iniciales, digámoslo así, de la carta. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Alabemos al Señor por su obra en la iglesia. Y esa es genuinamente mi oración, mis amados hermanos. Y hay dos cosas que quiero que observemos hoy. La primera, al autor y al receptor de la carta como testimonio de la obra de Dios. Y en segundo lugar, la descripción de la obra de Dios en medio de su iglesia. Sin más preámbulo, mis amados hermanos, hablemos del autor y de los receptores como testimonio de la obra de Dios. Y como en toda carta, mis amados hermanos, el contexto es fundamental. Y puede que para usted y para mí no sea tan común, porque nosotros estamos acostumbrados a firmar las cartas o los emails ya, porque ahora de carta no se debe estar hablando mucho. Si se firman al final, ¿cierto? Ponemos una cosa así como atentamente, fulano de tal. Eso es aquí en el oeste, porque del lado del oriente era al revés. Se firmaba al principio, se saludaba al principio, para que la persona que leyera supiera quién es el que le está hablando. Lo que permite que usted y yo podamos tener un contexto de qué es lo que realmente sucede. Y aquí tenemos un precioso testimonio de la obra de Dios, cosa que considero, mis amados hermanos, que todos los creyentes en el Señor Jesucristo deben poder observar. Los dos testimonios que vamos a ver son un testimonio de que la obra de Dios en medio de su pueblo aún es poderosa y que, como dice Romanos, el evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación. Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2 dicen: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros pudiéramos decir, bueno, ya, vamos de una vez al versículo 3, porque eso nada más era la introducción. Pero hermanos, aquí hay mucho que aprovechar. Y hay mucho por lo que dar gracias a Dios. Se nos dice quién es el autor de la carta. El autor de la carta es el apóstol Pablo. Apóstol por la gracia de Dios y por la voluntad de Dios. Eso va junto en este caso. Todos sabemos que nació en la ciudad siciliana de Tarso, una ciudad que era cuna del conocimiento, debería decir, y que era considerada una ciudad universitaria. Su niñez estuvo rodeada de la búsqueda exhaustiva de conocimiento. Además de ser ciudadano de Tarso, era ciudadano romano, porque esa provincia siciliana estaba bajo el poderío del imperio romano en el primer siglo. Y era ciudadano romano con todos los derechos y deberes. Pero quiero que noten algo. Había sin duda judíos viviendo en el imperio que habían adoptado la cultura romana. Lo llamaban los helenistas. Habían adoptado la manera de vivir de Roma. Pero Pablo no se describe así. Acompáñenme, por ejemplo, a Filipenses capítulo 3, versículo 5. Porque esto nos ayuda a ver algo del carácter
del autor, del apóstol, para que podamos entender el versículo 3 en adelante. Filipenses 3:5 nos describe, el apóstol hace su autobiografía y dice que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y es obvio por el nombre Saúl, el más representante de los benjamitas, probablemente el nombre más común en esa tribu. Pero note lo que dice aquí: hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. ¿Ok? Esa descripción del apóstol Pablo nos habla de que él no tenía ninguna intención de ser reconocido entre aquellos que adoptaron la cultura romana. Probablemente obtuvo la ciudadanía desde el punto de vista de que sus familiares, probablemente su abuelo, su papá, dieron algún servicio al imperio, y algunos teólogos consideran que va más o menos relacionado con la construcción de tiendas, que les ganó como premio el estatus de ciudadano, de alta alcurnia, por cierto. Pero con todo y eso, él se distinguía como hebreo de hebreo. Estudió con Gamaliel. Tuvo que viajar desde Tarso hasta Jerusalén, porque la familia de Pablo era celosa por la promesa del Mesías. ¿Me están escuchando, hermano? No eran falsos fariseos, eran fariseos celosos, aguardando al Mesías. Estudió con Gamaliel. Celo por Dios y por el Mesías. El problema era que él no podía aceptar el concepto de que Cristo era el Mesías, de que Jesús era el Mesías. Y eso hace que Saulo de Tarso sea perseguidor de la iglesia, porque para Saulo, que la iglesia estuviera proclamando como Mesías al que no había llegado según él, era la más grande blasfemia, y por eso todos merecían la muerte. Hasta el día que se topó con ese Jesús camino a Damasco. Y ese fue el momento donde todo cambia para el apóstol Pablo. Y hermanos y hermanas, quiero que entiendan conmigo hoy, Pablo era lo que él entendía del Mesías. Su entendimiento de la ley, de la obra y del trabajo para Dios estaba fundamentado en su conocimiento del Mesías. Pero cuando él conoce al Mesías, si me entienden lo que quiero decir, mis amados hermanos, su entendimiento de la ley cambió. Su entendimiento de la ley cobró el lugar correcto y entendió el lugar que él ocupaba en el mundo. Y por eso ahora vemos a quien llamamos Pablo. Aquel que fue perseguidor de Cristo se declara a sí mismo esclavo de Jesucristo. Todo en virtud de cuál es mi entendimiento y el suyo de quién es el Mesías. Y mi pregunta para la iglesia mientras avanzamos hoy es: ¿ha visto a usted al Mesías? Se ha topado con el verdadero Mesías en algún momento de su caminar. Porque esa visión del Mesías, ese entendimiento del Mesías, tiene que verse reflejado en cómo usted entiende el mundo y el lugar que usted ocupa en él. Por eso es importante ver lo que hace el autor aquí. Pablo está extasiado por ver lo que Dios ha hecho. Y todo esto, mis amados hermanos, es por la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque Pablo iba para Damasco a hacer otra cosa, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Fue Dios quien se interpuso en su camino. Y permítanme recordarles, no le pidió permiso. No tocó la puerta diciendo: Saulo, Saulo, déjame entrar. Él irrumpió en su vida y dijo: dura cosa te de dar coces contra el aguijón. Eso habla de la soberanía de Dios.
Por eso él puede decir que soy apóstol de Jesucristo, no porque yo quería, no porque yo soy lo máximo, porque Dios quiso. Importante entender al autor. Pero hablemos también, mis amados hermanos, de los destinatarios. Lo vemos en la segunda parte del versículo 1, ¿cierto? ¿A quiénes escribe? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y hermano, cuando dice el apóstol santos y fieles, se está refiriendo a la iglesia, no al edificio. Se está refiriendo a aquellos que han sido separados. Eso es lo que significa santo. De la miasma, de la pudredumbre del mundo, del propósito común del mundo, para vivir los propósitos santos y sagrados de Dios. Aquellos, el término fieles que ven ahí, se refiere a aquellos que han depositado su fe de todo corazón en Cristo Jesús. La carta a los Efesios es una carta a los creyentes de todas las épocas, de todos los tiempos. Hay debate teológico sobre la ubicación de los destinatarios, porque algunos de los manuscritos más antiguos de las Escrituras no tienen la palabra en Éfeso. La realidad es, y el consenso mayoritario, mis amados hermanos, en el cual estoy totalmente de acuerdo, es que esta era una carta circular. El propósito de esta carta no era solamente Éfeso, sino la iglesia de Asia Menor, de la cual Éfeso era la más prominente. Sin embargo, es importante para nosotros, hermanos, ponernos en las sandalias de un cristiano de Éfeso también, para poder entonces entender el contexto de esta carta. Sabemos que Éfeso era parte también del Imperio Romano, en la región que hoy conocemos como Turquía. Era una ciudad importante, muy parecida a nuestro Colón, porque era una ciudad portuaria donde convergen tránsito, negocio, toda clase de cosas, igual toda clase de culturas. Llegó a ser conocida también como una ciudad de convergencia cultural. ¿Por qué era conocida la ciudad de Éfeso? Por una de las 7 maravillas del mundo de la época, el templo de Artemisa, lugar de construcción compleja, 100 columnas para hacerla. La gente iba a ver nada más en ese tiempo no se podía hacer selfie ni nada de eso, pero nada más para poder verlo. Pero habla de la condición espiritual de la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad sumida en la idolatría, en el paganismo. Los dioses ahí eran Diana, la plata y el placer. Es allí donde es dirigida la carta. Piénselo por un momento, hermanos. Pablo llegó ahí en su tercer viaje misionero. Acompáñenme a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Hechos de los Apóstoles. Habiendo visto la descripción que di de la ciudad, y muchos de los que habían creído venían como confesando y dando, ¿qué cosa? Cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Note este detalle, hermano, que nos da el relato de Lucas en Hechos. Nos está diciendo el efecto del evangelio cuando Pablo inicia su predicación en Éfeso. Hay solamente 2 respuestas al evangelio. Una es arrepentimiento y fe, como lo que vimos aquí. En este caso, a tal punto de quemar lo que representaba ganancia económica en una vida que no agradaba al Señor para servirle a Él. Y la otra era violencia, porque ustedes saben que después se formó un pequeño tumulto ahí
en Éfeso, porque lo que estaban haciendo billete con la estatua de Artemisa y todo este revolú, no estaban contentos con la pérdida de clientela. Ellos se endurecieron en su postura. Pero el punto es, hermano, que el Evangelio causa dos cosas, no tres, ni cuatro, ni cinco. O arrepentimiento y fe, o oposición. Pero ¿cuál es el punto al que quiero que lleguemos, mis amados hermanos? Esta carta y ese escenario hace relevante para nosotros la carta de los Efesios. ¿Por qué? Porque nosotros igualmente vivimos en medio de una generación perversa, una generación que adora el placer, que adora el dinero y que adora la corrupción. Y pareciera que no hay esperanza. Hablábamos ayer de la criminalidad y la violencia y que pareciera que esto no tiene arreglo y que el gobierno se le salió esto de las manos. Pero podemos ver aquí en Éfeso que el Evangelio puede causar un impacto en una sociedad pagana. Que el Evangelio puede transformar corazones de los más perversos. Y que por ende nosotros debemos rogar por lo mismo en Colón, ¿cierto? Proclamar el Evangelio que salva. Porque escuchamos, vamos a hacer una marcha de la paz por aquí, vamos a hacer mano dura por allá, vamos a hacer esto por acá, y todo el mundo buscando alguna solución al problema. Y creo, hermano, que hay soluciones legítimas y reclamaciones legítimas, como que las instituciones funcionen y todo lo demás, pero nada transforma el corazón, solamente el poderoso Evangelio de Cristo Jesús. Dejemos de ver al gobierno para buscar el cambio de los corazones y llevemos a las personas a Cristo para el cambio de los corazones. Y veremos entonces el mismo impacto que hubo en Éfeso, en Colón, y por qué no en Panamá, y por qué no en el mundo. Efesios capítulo 1, versículo 2. El apóstol también cambia la norma de saludar. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo escribían antaño? Pablo a fulano, atentamente todo lo demás. Pero Pablo está cristianizando el enunciado de la carta por motivos que deben ser de ánimo. Debe ser un recordatorio y un deseo, porque tanto la gracia y la paz son un don de Dios. La gracia es el favor inmerecido que fluye del amor insondable de Dios a favor de quienes obviamente no lo merecen, accesible solamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, del cual resulta paz para con Dios y los hombres. Ahí hay una condensación del Evangelio. Cada vez que usted le desea gracia y paz a alguien, le está diciendo: Dios da gracia a pecadores para tener paz para con Dios. Y eso es algo que debemos recordar, mis amados hermanos. Todos los días, no solamente uno. Y no hay mejor deseo para alguien que la gracia y la paz del Señor. A veces decimos: que te vaya bien, ay, qué bueno que desea que me vaya bien. Pero el mejor deseo ni siquiera es que sea millonario. El mejor deseo es la gracia y la paz del Señor. Por eso es bueno cuando hablamos entre nosotros y nos deseamos la gracia y la paz. Es una buena práctica. El saludo paulino, mis amados hermanos, es un recordatorio y un deseo. Ahora, mis amados hermanos, vamos a ver entonces cómo ese testimonio poderoso del autor y el testimonio del pueblo transformado por Dios testifican acerca de la obra de Dios en medio
de su pueblo. Porque eso es lo que vamos a ver desde el versículo 3 al 14. El testimonio antes descrito, mis amados hermanos, nos va a ayudar a ver con más profundidad cuál es la emoción del apóstol Pablo al escribir. La emoción salta a las páginas, si me permiten decirlo. La mayoría de nosotros tiene versión Reina Valera 1960. Y si se dan cuenta, el primer punto, el traductor se vio forzado a ponerlo por allá por el versículo 15. Hasta ahí todo eran comas, ¿cierto? ¿Recuerdan la lectura? Coma, 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 coma. Hay una razón, hermanos. En el griego, Pablo no hace una sola pausa. Los versículos del 3 al 14 son una oración completa. Por eso los traductores estaban rompiéndose la cabeza cómo vamos a hacer una coherente redacción, porque Pablo parece que está allí cambiando el paradigma de la escritura. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque Pablo está hablando extasiado por la gloria del Evangelio. Es como cuando mi hija le sucede algo bueno en la escuela, ella comienza y dispara como una carretilla todo lo que sucedió. Pero es por la emoción del evento. ¿Ok? De igual manera, el apóstol está hablando en virtud de la emoción que produce el Evangelio. Pablo no comienza la carta diciendo buenas tardes. Espero que se encuentren bien como hacemos nosotros y espero que el Señor les bendiga y un fuerte abrazo fraternal en el nombre de Jesucristo. Pablo empieza la carta, hermanos, en adoración absoluta. Bendito sea el Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No ven ahí? Comienza en alabanza, hermanos. ¿Por qué? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero ¿qué es lo que quiero que noten primeramente, hermanos? Y espero que me tengan paciencia. La primera parte del versículo 13 es importante para nosotros. Porque nuestra teología, nuestra doctrina, hermanos, tiene que terminar en asombro y alabanza. Si el fin de mi teología es qué bueno es el predicador, o qué bueno soy yo, o qué especial soy yo, algo hicimos mal. Si mi adoración y mi reunión aquí se vuelve una rutina monótona de venir los domingos a escuchar al Señor ese y que se calle y regreso para mi casa, pero ya cumplí con Dios, anótame ahí, estamos haciendo algo mal. Porque la teología produce asombro. Nuestro Dios produce asombro. Nuestro Dios produce alabanza al contemplarlo obrar. Acompáñenme al Salmo 72, versículo 19. El último salmo, si no me equivoco, del rey David. Luego de describir las obras de Dios, noten las palabras en el versículo 19. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. No amén. Amén y amén. Al contemplar la grandeza de Dios, fluye, brota. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que fluye de nuestras bocas. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3. El mismo apóstol Pablo diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito sea Dios.
La contemplación, mis amados hermanos, de la obra de Dios debe resultar en una erupción de alabanza. Oh, mis amados hermanos, es mi oración que podamos mirar en medio nuestro, que observemos la obra del Señor en el templo bautista de Colón y podamos decir: bendito sea el Señor. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. La segunda parte del versículo nos habla de la obra que precisamente produce esa adoración, ¿cierto? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y a veces, como les dije, como no hay punto ni pausa ahí, nosotros leemos ese pasaje y hacemos... Pero hermanos, medítelo bien. Fuimos bendecidos con alguna, con unas cuantas, con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Toda bendición, hermano, implica un beneficio concedido por Dios. Y me agrada que el apóstol puso aquí ese beneficio como espiritual, porque ese detalle es muy importante. El creyente vive en dos ámbitos. Vivimos en el ámbito terrenal y físico, pero también el creyente vive en el ámbito espiritual. En el ámbito físico estamos aquí sentados, pero en el ámbito espiritual estamos sentados con Cristo en los lugares celestes. Todo esto es en virtud de nuestra unión con Él y los beneficios que ellos implican. Algunos tienen en mente solamente bendición como algo terrenal. Y así lo vemos en algunas de nuestras iglesias. Todas las bendiciones son terrenales. Para saber si el hermano está bendecido es si tiene carro nuevo, si la casa está nueva, que si rediseñó, que si el edificio tiene aire acondicionado, que si tiene techo, que si tiene y si tiene. Oh, Dios está bendiciendo esa iglesia. Y las que no tienen eso están hasta la guacha. Pero eso no es lo que dice mi Biblia, mis amados hermanos. Usted y yo tenemos todo en Cristo. Y todo es todo en Él. Y ese concepto se ve tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque miren, Abraham tenía vaca, Abraham tenía toro, y usted como no tiene nada de eso. Pero ¿saben cuál fue la mayor bendición de Abraham? Que el Señor le dice a Abraham: yo soy tu escudo. ¿Cómo se palpa eso, hermano? Esa es una bendición espiritual. Salmo 63, versículo 1. Porque la bendición total incluye a Él mismo como Dios. Dios mora en medio de su pueblo. Dios mora en su pueblo por medio de su espíritu. Pero escuchen las palabras. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de... ¿Lo ven ahí? No de Balboa Ice, ni de chicha de tamarindo. Sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y permítame decir, hermano, no hay suma económica que pueda saciar esa sed. Quiero que entienda, hermano, quiero que comprenda, usted es rico en Cristo. Vimos en el Sermón del Monte, el tesoro debemos hacerlo ¿dónde, hermanos? En las regiones celestes, donde la polilla y el orín no corrompen. Cristo es nuestro tesoro. Y permítame decir, hermano, es esa bendición espiritual la que va a permitir que usted pueda vivir en el ámbito terrenal. Es en virtud de esa bendición. Porque el Señor nos manda de vuelta para el mundo, ¿verdad, hermanos? La vida cristiana no es en el cielo, todavía. Es en virtud de las riquezas espirituales que vivimos aquí. Romanos 8:32 nos dice:
Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no dará también con Él todas las cosas? Es eso lo que tenemos en Cristo. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios y ahora le pertenece a usted en Cristo. Pero fuera de Cristo, nada. Puede tener $1 millón en el banco, no tiene nada. Esa es la diferencia, mis amados hermanos. Por eso, mis amados hermanos, Pablo nos describe esa bendición absoluta en términos de alabanza. Noten, Pablo alaba a Dios por su elección. Versículos 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios el Padre lo comenzó a bendecir, mi amado hermano, desde antes de la fundación del mundo. Usted no había ni siquiera sido concebido por su madre cuando Dios ya lo había bendecido con toda bendición espiritual. Esa bendición radica en llamarlo para una comunión con Él. Eso es lo que enseña la doctrina bíblica de la elección. Esto no es un acto divino de Dios de adivinar el futuro y ver, Tyron va a decir que él me acepta el 14 de diciembre del 1989 y por eso él es escogido. Hermano, eso no es elección. Eso no es elección. Elección es tú y tú. Eso es elección. Y eso fue lo que hizo Dios por usted y por mí. Es el resultado de la decisión soberana de Dios. No puede ser. Bueno, el apóstol lo dice ahí. Por el puro afecto, o según el puro afecto de su voluntad. Puede estar en desacuerdo conmigo, está bien, pero lo dice ahí. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Y por qué es así, hermanos? Porque si Él no lo escoge a usted, usted no lo escoge a Él. Porque si Él no lo ama a usted, usted no lo ama a Él. Esa es la razón. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esa es la elección. ¿Por qué? Porque la salvación es obra de Dios. Lucas 19, versículo 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Noten los verbos, hermanos, los verbos son importantes en la Biblia. ¿Quién está haciendo la acción? ¿Usted? ¿Quién estaba buscando a usted? Dios no estaba buscando a usted. ¿Quién estaba viviendo de espaldas a Él, cumpliendo su voluntad y sus mandamientos, haciendo su voluntad y honrándose a usted mismo como la mayor figura del universo? Eso es lo que estaba haciendo usted. Ustedes no estábamos haciendo lo nuestro. La iglesia es un buen ejemplo de eso, hermano. Mírense hoy y pregúntese dónde estaba usted hace 15, 20 años atrás. Y pregúntese si hace 15 o 20 años atrás usted se imaginaba sentado aquí hoy. ¿Sabe por qué está aquí hoy? Porque Dios lo fue a buscar. Y porque Dios lo salvó. Escrito está, Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque
a Dios. Todos se desviaron a una. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la realidad, mis amados hermanos. Por eso usted es bendecido desde antes de la fundación del mundo. Porque antes de la fundación del mundo, Dios dijo, lo voy a salvar a él. O la voy a salvar a ella. Mi hijo va a morir por él. Mi hijo va a morir por ella. Cristo no vino a morir para poner un ejemplo, hermano. El Hijo de gloria, la segunda persona de la Trinidad, vino para salvar a lo que el Padre llamó desde antes de la fundación del mundo. Esta es la realidad de la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos, la que nos trae a los pies de Cristo. Y por eso nosotros podemos decir, nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Porque note, Él lo predestinó en amor. Él no vino bravo a morir por usted, sino que vino amándolo a usted. ¿Y por qué es una bendición, hermanos? Porque usted no se merecía ese amor. Porque yo no me merecía ese amor. Él me vio muerto en mis delitos y mis pecados. Y aún así dijo, mi hijo eres tú. Ese es el mensaje precioso de la adopción, mis amados hermanos. En nuestras latitudes no lo entendemos muy bien, pero considero que es algo que también los hermanos de la iglesia podemos comenzar a practicar en la medida que el Señor nos conceda, porque eso es lo que enseña la adopción. Probablemente tú no te merezcas ser parte de mi familia, pero por amor te hago parte de la familia. Ese es el propósito de la elección, mis amados hermanos. Para ser hechos santos y sin manchas. Y quiere decir eso, mis amados hermanos, que fuimos llamados para ser libres de la esclavitud del pecado y separados totalmente por la causa o para la causa de Cristo y para ser irreprensibles en el mundo. Acompáñenme a Filipenses 2, capítulo 15, mis amados hermanos. Note las palabras también del apóstol Pablo. El llamado es para que seáis, ¿qué cosa? Irreprensibles y sencillos, ¿qué cosa? Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación como amorosa, fraternal, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fuimos llamados con un propósito. Y como ven, hermanos, ser irreprensible no es solamente el requisito del pastorado. ¿Aló? No, el pastor tiene que ser irreprensible, María una mujer y todo. A la gente le gusta recitar eso. Hermano, ¿quién no tiene que ser marido de una sola mujer? ¿Quién tiene que ser dado al vino? Nadie. ¿Ok? Entonces, el llamado a ser irreprensible es el llamado que viene con mi salvación, hermano. De modo que si mi vida no es santa, no hay elección. La prueba, la evidencia de la elección es una vida santa. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, es nuestra santificación. A veces nos rompemos la cabeza pensando, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿De qué color tiene que ser el pelo de la muchacha con la que me voy a casar? ¿De qué sabor tiene que ser la comida que tengo que hacer mañana? Señor, ¿de qué sabor quieres que sea? Hermanos, la voluntad de Dios es conocida. La voluntad de Dios, y no necesita ningún profeta que se la haga. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Para eso fuiste llamado, para eso fuiste salvado desde antes de la fundación del mundo. En Cristo, mis amados hermanos, somos hechos hijos de Dios. Por amor, nos ha dado nombre, nos ha dado familia, nos ha dado herencia.
Y hermano, diferente a la del mundo, porque por más que yo quisiera transmitir mi espíritu a mis hijos, lo más que puedo transmitir son mis factores genéticos. Pero ¿sabe qué Dios le ha dado a usted en la adopción? Le ha dado su espíritu. Lo ha hecho igual a Él. Lo está haciendo conforme a la imagen de Cristo. Hermano, ese es otro nivel de paternidad. Ese es otro nivel de adopción. Todo esto para la alabanza de la gloria de su gracia. Usted alaba al Señor por su elección, hermano. Usted alaba al Señor porque lo miró en lo más profundo de su miasma y lo sacó. Pero esa no es la única bendición, hermano. Hay que avanzar. Porque no podemos hacer la pregunta. Ok, el Señor nos eligió antes de la fundación del mundo, nos amó y nos sentó en lugares celestes, pero hay un problema. Eso no sería como hacer algo de trampa. Ayer hablábamos, por ejemplo, algunos de los hermanos hablando de la situación criminalística en Colombia y cómo a veces los mismos padres, los criminales, se vuelven alcahuetas de los criminales. Cómo Dios no se hace alcahueta nuestro, perdonándonos como pecadores que somos. Cómo Dios se mantiene siendo santo si agarra a un poco de no santos y los hace miembros de su familia. Bueno, la respuesta nos la dan en el versículo 7. La siguiente bendición por la cual el Señor alaba, o Pablo alaba al Señor por su redención. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos redención, mis amados hermanos? En el amado, en Cristo Jesús. La redención conlleva la idea de un esclavo liberado de la esclavitud mediante pago de rescate. Y hermano, esa es la única manera en que podíamos ser salvos, porque la justicia de Dios ha de ser satisfecha. Porque Dios es justo. A algunas personas además les gusta decir que Dios es amor, pero Dios es justo. Dios no es más una cosa que otra. Dios no es más lo que yo quiero que sea en virtud de lo que yo no quiero que sea. Que a algunos nos gusta decir, oh, el Señor es amor, misericordioso, el Señor es bueno, pero decimos con minúscula, pero el Señor es santo, el Señor es un consumidor, el Señor es... Todas debemos decirla con mayúscula, porque todo es Dios. Y como Él es justo, Él no podía nada más decir, ok, pues, voy a cerrar los ojos y todos son hijos míos. Algunos nos imaginamos que es así. Pero el Señor tuvo que borrar nuestro pecado. El Señor tuvo que eliminar nuestra iniquidad. Y alguien tuvo que pagar lo que usted debía pagar. ¿Y sabe quién fue? La segunda persona de la Trinidad. Lo cantamos hace un momento. El Rey de Gloria vino a morir por este miserable pecador. ¿Somos o no somos bendecidos, mis amados hermanos? Porque la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Pero usted hoy está vivo en Cristo. Porque en su misericordia no nos trató como nuestros pecados merecían. Piénselo por un momento, hermanos. El mejor ejemplo lo vemos en Éxodo, ¿cierto? En Egipto, el juicio de Dios iba a caer. Y el juicio de Dios iba a caer sobre todo Egipto. Pero los elegidos, a los que el Señor escogió, entre todos los pueblos, se les dijo que si no querían sufrir el juicio junto con toda la nación, tenían que sacrificar un cordero. No cualquier cordero, un cordero sin defecto, perfecto,
sin mancha. Prueba de nuevo, hermano, de que yo no puedo hacer nada para salvarme yo, porque yo no reúno las cualificaciones para satisfacer la justicia de Dios. Y tenían que pintar el dintel de la puerta con la sangre del Cordero. Y cuando venía el ángel de la muerte en juicio y veía la puerta, veía adentro la persona durmiendo, mira, fulano de tal, él es doctor de la ley, hebreo. No, mira, la otra, ella es mujer virtuosa. Proverbio 31, todos los hijos la quieren y la adoran. No voy a pasar por esta casa. Era la sangre, hermanos y hermanas. No hay nada bueno en usted y en mí para pararnos delante de Dios. Solo la sangre del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Es por eso que somos adoptados hijos de Dios. Por gracia. Dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Hermano, ¿ustedes se imaginan a Pablo escribiendo eso? Pobre hombre, no podía poner ni punto ni coma, en la más venía a su mente la grandeza del Evangelio de Cristo. Mis amados hermanos, ¿dónde se encuentra la riqueza que sobreabunda? Se encuentra revelada en Cristo Jesús y su poderoso Evangelio. Como en Cristo Jesús todas las cosas son reunidas una vez más. La separación que vimos en Génesis 3 entre el hombre y la humanidad y Dios, digamos así, es restaurada en Cristo por medio del Evangelio. Y note, hermanos, esa información debe sobreabundar en sabiduría e inteligencia. Sabiduría implica, hermanos, lo que usted conoce, ponerlo por obra. Eso es ser sabio. ¿Ok? Lo que nos está diciendo el Señor es que nuestras mentes deben estar invertidas en el conocimiento de ese misterio. No está oculto. Dios mostró el poder del Evangelio en Cristo Jesús para que lo podamos ver, para que lo podamos palpar, para que lo podamos meditar y vivamos conforme a esa revelación. ¿Cuántos hermanos vivimos conforme a nuestra propia sabiduría y vivimos un evangelio diferente al que se nos ha mostrado? Aquí está la riqueza, hermanos. En la consumación del tiempo, Dios iba a reunir en Cristo Jesús todas las cosas. Ese conocimiento de esa redención en Cristo Jesús, así meditado y así mismo aplicado, moldea y dirige cómo entendemos la vida y nuestro lugar en el mundo. ¿Lo ha meditado, hermanos? Decía R.C. Sproul, antes de fallecer, obviamente, el problema con mucho de lo que nos decimos cristianos es que no conocemos a Dios. Conocemos las reglas, pero no conocemos a Dios. Cuando conocemos a Dios, ese conocimiento informa nuestras vidas. Cuando experimentamos el Evangelio, ese conocimiento informa mi vida y la manera en que vivo. Voy a cerrar, hermanos, con la última bendición que nos muestra el apóstol. Por su herencia en Cristo Jesús. Pablo alaba al Señor por nuestra herencia en Cristo Jesús. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según ¿qué cosa? El designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros
lo que primeramente esperábamos en Cristo. Esto es referente a los judíos y los gentiles. En Él también vosotros, ¿lo ven ahí? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Hermano, hay implicaciones dobles aquí, si lo ven rápidamente. Piense por un momento. Nosotros como iglesia, el cuerpo de creyentes, somos herencia de Cristo. Piense en el precio pagado por usted y por mí. Piense, por ejemplo, cómo el Señor describe a los santos en Juan 17, los que me distes. Piense que somos su cuerpo, como nos dice Pablo a los Efesios. Piense que somos su esposa. Usted y yo, de donde sea que el Señor nos sacó, somos el tesoro de Cristo. Y de igual manera, en Cristo Jesús, nosotros tenemos también herencia. En estos días falleció la reina Isabel II y el mundo en conmoción. Una de las cosas que pude aprender que no conocía es de que ella era hermana en Cristo, piadosa, confesaba mucho de la confesión de fe, desde el punto de vista anglicano. Pero lo que llama la atención es que automáticamente comienza, apenas se muere el monarca, viene el asunto de la herencia. Y comienzan a salir, sí, porque el Commonwealth, y aquí hay como no sé qué cuántos miles de hectáreas de terreno, y no sé cuántos otros miles de millones de dólares, y todos los herederos están ahí viendo para ver qué es lo que le toca. Y todo el mundo, wow, qué herencia tan grande, hermanos. Hago este ejemplo para que pensemos por un momento que eso que la gente está diciendo, wow, qué herencia más grande, es un comino al lado de la herencia que usted tiene en Cristo reservada en los cielos. No se compara, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está como, hermanos, reservada. Nadie se la va a poder robar, hermanos. Nadie la va a poder hackear y blanquear la cuenta allá. Reservada en los cielos para ustedes. Aparte de todas las bendiciones que el pueblo de Dios disfruta aquí y ahora, nos espera herencia indescriptible en gloria, la cual está garantizada no por su habilidad de mantenerse merecedor, no por su sagacidad, sino por el puro designio de su voluntad. Y el Espíritu Santo es la garantía de esa promesa. Quiero que entiendan algo, hermanos. Usted es bendecido por Dios. A usted se le ha otorgado toda bendición espiritual en las regiones celestes. A usted se le ha conseguido por bendición una comunión con el Dios del universo. Y aprendimos, si se dieron cuenta, que la alabanza del apóstol Pablo es trinitaria. ¿Se dieron cuenta? Alabemos al Señor, Padre, nuestro Señor Jesucristo, bendito sea, porque en Él nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos sella para su gloria. La alabanza es trinitaria porque nuestra salvación es trinitaria. Al Dios Trino damos gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos han salvado.
Si nosotros pudiéramos comprender esto, mis amados hermanos, si podemos alabar junto con el apóstol Pablo, versículos 1, 2 y 3, entonces el resto del libro, el resto de las cartas se abre como una flor delante de nosotros. Eso es lo que Pablo quiere que veamos. Dios ha obrado en medio nuestro y hemos de alabar al Señor por su obra. Si no lo entendemos, mis amados hermanos, la gracia de Dios sigue siendo elusiva. Seguimos con un cristianismo superficial. Lo que Pablo nos está diciendo aquí define 4, 5 y 6. Es mi oración, mis amados hermanos, que podamos recitar con el salmista, y quiero cerrar con este versículo, Salmo 7, 1 al 3. Y espero que esa sea mi oración. Salmo 107 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo quiénes, hermanos. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente y del norte y del sur. Alabemos al Señor por lo que ha hecho aquí. Alabemos al Señor porque ha redimido a su pueblo y nos ha sacado de donde sea que lo sacó. Yo vengo de Panamá, hermano. Lo último que yo pensaba que iba a estar parado enfrente de ustedes en Colón, hace 20 años atrás. Y probablemente con usted pasó algo similar. Dios lo puso aquí. Dios lo trajo aquí. Y Dios le dio bendición inconmensurable. Si no podemos alabar al Señor por eso, hermano, no sé qué más puedo decirle. Sea nuestra alabanza grande, porque grandes cosas ha hecho nuestro Dios. Dios le bendiga ricamente, hermanos. Oremos.